han escuchado muchas veces. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Verso 14, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias por los que han estado desde temprano y a los que hemos venido quizás desde el trabajo o después de muchas ocupaciones. Te damos gracias por habernos traído con bien. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de seguir aprendiendo, de seguir renovando nuestra mente y de seguir, Señor, esforzándonos en aplicar lo poco o mucho que hayamos aprendido de ti. Gracias te damos. Ahora ruego que me ayudes a poder compartir tu palabra, aun cuando ningún ser humano como yo es digno de tomarla. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los versos que son muy conocidos y los hemos escuchado hasta el cansancio, y que muchas veces lo hemos o lo tratamos de, o hemos pensado que quizás cuando habla de ese camino ancho, uno cree que solamente eso está aplicable para todos los incrédulos, pero no es así. Si bien es cierto, sí está hablando para un grupo de gente incrédula, pero hay específicamente un subgrupo que está dentro de ello, que puede ser personas que están dentro de una misma congregación. Y el título que le he puesto es sencillo, de parte de los versos bíblicos. Dice: camino de vida o camino de perdición. Si bien es cierto, nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros no elegimos el camino, ¿verdad? Cuando uno está muerto en delito y pecado, simplemente estamos fuera de la voluntad de Dios. Simplemente estamos en el camino de la perdición. Pero cuando Dios obra en la vida del creyente, Él ha dado ese primer paso. Y como dice en Romanos 9:18, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, que el Señor, Él sabe, y Él sabe de a quién quiere mostrarle misericordia y a quién le está permitiendo que siga endurecido en su corazón. Ahora, puede sonar difícil y pensar de que Dios es el que endurece el corazón, pero nosotros sabemos que no es así. Es el hombre que voluntariamente decide endurecer el corazón. No es que Él está haciendo una participación activa para que haga lo malo y para que lo rechace a Él mismo, porque si no estaríamos diciendo que Dios está tentando al hombre a hacer lo malo, y no es así. Sin embargo, podemos notar que aquellos que ya conocemos al Señor son aquel grupo de personas que Dios le ha mostrado misericordia y bondad. Y esa misericordia y bondad es manifestada en que despierta a esta persona, le da la fe para que pueda conocerlo y entenderlo y llevarlo al arrepentimiento. La fe es dada por Dios también. Ahora, este pasaje, si bien es cierto, se está
hablando en un contexto, y es por esa razón que aquí en el contexto se habla de un grupo de personas que no eran ajenos a la palabra, era gente que estaba deseosa de escuchar. Versos atrás dice, él está enseñando la regla de oro. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso no podría hablarlo a un público incrédulo, porque sabe que realmente una persona que está muerta en delitos y pecados, ni siquiera va a pedir a Dios, ni siquiera va a orar. Es como el día del aniversario, el último día, el domingo, vino afuera un joven, y justo la hermana Carolina me dijo, puedes ir, porque era hombre. Entonces me fui, y el hombre me dice que quería escuchar la palabra, y le dije, está bien, pero estaba ebrio. Entonces yo le dije, mira, cuántas personas he hablado así como tú, y me piden y lloran. Le digo, y me parece excelente que quieras que Dios haga su obra, pero le digo, ¿sabes lo que yo quisiera? Y que sé que Dios es el que quiere eso, no yo, sino es que tú vengas sano, que tú vengas sin alcohol. Comprométete, le digo, a este miércoles a venir, y ahí te compartimos la palabra también. Pero lastimosamente el diablo los tiene encadenados a esos pecados, y porque él mismo lo permite. Entonces, en este caso vemos que el Señor está hablando de esos dos caminos: un camino estrecho, y dice, y un camino ancho, ¿verdad? Así como hay un camino ancho, hay una puerta también ancha. Y así como hay un camino estrecho, hay una puerta estrecha. Un solo camino. Ahora, ustedes se han puesto a pensar qué privilegio tenemos nosotros y qué privilegio aún tiene la gente que aún todavía no ha conocido al Señor. Es que tienen la esperanza de que pueden entrar por esa puerta. Por esa razón es que el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Hay una oportunidad, pero en este contexto hay gente que por lo menos estaba escuchando, o sea, estaba deseosa. Muchos de ellos eran religiosos, y Dios les está animando y le dice, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entren por la puerta estrecha. Con eso está diciendo que es el camino que lleva a la salvación, porque dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Tienen sola la mejor decisión que pueden tomar aquellos que han estado expuestos a la palabra, es el camino estrecho. Con eso da la apariencia como si dependiera de nosotros, ¿verdad? Pero no es así, porque como dije al inicio, el libro de Romanos y muchos de los versos bíblicos que están en diferentes libros nos enseña que el ser humano no busca a Dios. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca, es Dios quien da el primer paso, es Dios quien permite, hay veces, las aflicciones, los sufrimientos para traernos a Él. Depende de nosotros si hacemos caso al llamado de Dios. Y ahí es donde nos da la posibilidad de darnos cuenta que estábamos en un camino de perdición. Y dice que ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Lastimosamente, el camino ancho es el más fácil. El camino ancho es el que el mundo ofrece, el de los placeres, el de el no sacrificio, el de hacer las cosas inmediatas, el de muchas veces hacer las cosas sin esfuerzo y dedicación, el de no morir al yo cada día, el de brotar de nuestro corazón el egoísmo y la soberbia. Ese camino es tan ancho que puedes cargar todos tus pecados o todas tus adicciones por ese camino,
y no va a haber ningún problema. ¿Se acuerdan el libro del peregrino? Cómo él llevaba sus pecados y cómo iba cada vez cargando, y era mucho mayor, cada vez crecía más cuando permitía algún pecado. Pero después él iba dándose cuenta que si él se concentraba en el objetivo, que era seguir a Cristo, tenía que cruzar por obstáculos, y los obstáculos, aunque eran muy difíciles, hay veces tenía que pasar por lugares fangosos, por lugares donde había mucho peligro, pero que eran necesarios para llegar a la tierra, a la patria celestial. Igual es en nuestra vida cristiana. En todos estos 3 días, dígame si todos nosotros no hemos sido bendecidos con las predicaciones de los pastores. En todas esas predicaciones coincidía que tenemos que esforzarnos. Si bien es cierto, el mayor pago lo hizo el Señor al dar su vida, pero lo que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos, porque cuando ya somos creyentes ya está en nosotros la dependencia, el deseo, la necesidad de Dios. Pero lastimosamente, aún dentro de las iglesias, podemos saber cómo en este grupo de personas estaban expuestas a la palabra. Había gente que estaba escuchando al Señor Jesús, y por esa razón después el Señor habla en el verso 15 y dice: guardaos de los falsos profetas. Era gente que estaba dispuesta a escuchar, pero que quizás no tenía el discernimiento correcto. Y dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? En realidad podemos ver, así como vemos una planta crecer en apariencia, pero cuando echa el fruto, ahí nos damos cuenta cuál es la planta que de verdad echa fruta de la que no. Igualito es el creyente. El creyente tiene que demostrar con sus hechos, con su vida, que está viviendo para Cristo, que está renunciando a su yo, que ya no está viviendo de la misma manera que antes vivíamos, para nuestros deleites, ¿verdad? Para nuestro propio ego. Quizás ese camino es ancho, es el que mucha gente también sigue bajo el reconocimiento público por los logros alcanzados. Y no con eso estoy diciendo que no sirve lograr cosas, escalar, esforzarse en prepararse, porque sería equivocado decir eso. Pero si tu propia meta es solamente llenarte de ego, eso Dios lo rechaza. De esa manera nosotros podemos estar en una iglesia, pero quizás ni siquiera viniendo por las intenciones correctas, solamente por el hecho de querer marcar la presencia en un lugar, o para que el pastor o los líderes digan: mire, ese hermano viene todos los miércoles a la oración. Pero Dios sabe las intenciones del corazón. Entonces, ese camino ancho, en ese camino ancho están toda la gente que no conoce de Cristo, pero también un grupo dentro de cada una de las iglesias locales, un grupo o algunas personas. Y es por esa razón que el Señor nos anima a que nosotros podamos analizar: ¿has entrado por la puerta estrecha, pero estás en el camino estrecho? Porque puede que creas que hayas entrado por la puerta estrecha, pero no, has entrado por la puerta ancha. El hecho de venir puede asegurarte y decir: yo voy a la iglesia y entonces estoy en el camino estrecho. Pero si nuestra vida no cambia, si nuestra vida no es transformada, como hoy día dice la canción, ¿no? Debemos agradecer porque Dios obra en nosotros. Y obra de maneras extraordinarias. Y obra a través de los obstáculos. A través de los obstáculos el Señor quiere pulir tu fe. A través de las dificultades el Señor quiere afirmar tu corazón para Él. Quiere saber en realidad dónde estás cimentado: en la roca o en la arena.
Porque si estás en la roca, dice que va a venir tempestades, y Dios nos está diciendo en la Biblia, así como el Señor Jesús dijo: en el mundo tendráis aflicción. Vendrán tempestades, inundaciones, una noticia terrible para tu vida, la muerte de un hijo, la enfermedad, quizás una enfermedad terminal para nosotros. Pero si tu corazón está firmado en la roca que es Cristo, va a poder sostenerse y no se va a destruir. Y dice la Biblia: porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ese camino, esa puerta estrecha y angosto, es el camino que Dios nos direcciona a todos los que ya compró con su sangre. Y ese camino es un camino difícil, sí, pero que, como dice su palabra, que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Nuestro corazón se deleita en la ley. ¿Cuándo? Porque aun cuando puedas fallar, tú puedas llorar por tu pecado. ¿Te ha pasado que has llorado cuando has pecado y has dicho: ¿por qué lo hice? No debía hacerlo. Antes llorábamos por nuestro pecado. Antes nos sentíamos mal cuando hacíamos lo malo. Tiene que ver con muchas cosas. Como creyentes estamos demostrando, estamos reflejando nuestra vida transformada con nuestra forma de vestir. Porque realmente Dios permea todo en nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos entender que el hecho de tener asegurado que hayas entrado por la puerta estrecha implica también seguir ese camino estrecho. Y eso demanda esfuerzo. Cuando tú viste a Josué, que Dios le da muchas veces, le repite: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no temas. Es porque sinceramente él sabía que era un reto difícil el poder liderar a Israel, un pueblo duro de corazón. Dios dijo que después de que él muera, ellos iban a desviar, y es que sus corazones ya estaban desviados. Entonces, para él fue difícil, pero en medio de todo él se sostenía de Dios. En medio de todo él seguía caminando. Y hubo momentos en que él dejó de depender a Dios, cuando él no pidió dirección sobre los gabaonitas, que fueron quienes le engañaron diciendo que era un pueblo muy lejano, ¿verdad? Y trajeron sus panes mohosos. La falta de dependencia continua hace que uno pueda agarrar y decir: ¿en qué camino estoy andando? Este fue un error, un descuido de Josué, pero no era el hábito. Él continuamente dependía de Dios, consultaba a Dios. Por eso es que fue uno de los grandes vencedores con todo el pueblo de Israel contra Jericó. Pero en todo ese tiempo él fue uno de los que luchó y tuvo grandes batallas y tuvo grandes dificultades, pero en medio de todo vio el poder de Dios. Por esa razón podemos decir que debemos siempre analizarnos. ¿Estoy viviendo para ti, Señor? ¿Estoy caminando en el camino angosto? ¿Estoy cada día dispuesto a renunciar a mi ego? ¿Estoy dispuesto a humillarme delante de ti? ¿Estoy renovando mi mente constantemente con tu palabra? ¿Estoy cambiando mi temperamento en casa? Algo que me llamó la atención y me pareció interesante fue que en el 2018 una revista americana, Relevant, hizo una encuesta
Y ustedes saben que hay mucha gente atea, ¿verdad? Y ellos se sorprendieron porque ellos creían que la gente se vuelve atea por no tener o abrazar alguna religión. Pero lo que ellos encontraron en esta información, en esta encuesta, fue que muchos de los hijos de padres que iban a una iglesia se convirtieron en ateos. ¿Por qué? Porque no eran sinceros con sus hijos, porque vivían vidas hipócritas e infieles. Y entonces ahí nos damos cuenta el grado y el efecto que puede tener para otros. ¿Quiere decir que ese hombre o mujer estaba en el camino estrecho? Posiblemente en el camino ancho. Con eso no estoy diciendo que todos, porque yo no soy Dios. Pero imagínense, hijos ateos nacen de padres donde han tenido una influencia paterna o materna de manera negativa sobre la relación con Dios. Eso nos indica algo, que nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestro corazón, porque debemos ser ejemplo y debemos tener cuidado de no ser tropiezo. Por esa razón debemos permear cada decisión que vamos a tomar. Señor, esta decisión que voy a hacer, la forma en cómo me visto, ¿refleja el carácter de Cristo? La forma en la que hablo, la forma en que me estoy expresando en mi hogar, ¿es la manera como tú quieres que lo haga? ¿Estoy dispuesto a pedir perdón cuando fallo a mis hijos? La vida que Dios ha preparado para los hijos es de una renunciación total y diaria. Y si nosotros no caminamos constantemente examinando nuestra vida y nuestro corazón, ¿cómo podemos un día tener la seguridad de tener la salvación? La salvación, es cierto, es un regalo. La salvación no se pierde, pero va a depender en primer lugar si la decisión que tú tomaste de asistir a una iglesia fue porque fue una decisión propia o fue porque Dios te llamó y tú obedeciste al llamado. Son cosas distintas. Si es esfuerzo humano, tarde o temprano caerá, pero si es voluntad divina, permanecerá, porque el Señor ha prometido que Él no nos arrebatará, nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Y eso es lo maravilloso, que tenemos esa puerta para los que aún están dentro de una iglesia y que pueden creer que son cristianos, pero que Dios aún les está extendiendo la oportunidad para ser salvos. Y aún al mundo entero que está viviendo lejos, perdido. Así que tengamos que cada día nosotros examinarnos. Siempre Pablo nos llama a examinarnos si estamos en la fe. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de poder realmente entender que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Siempre tiende a levantar ídolos. Y si no estamos adorando a Dios, estaremos tarde o temprano adorando a cualquier ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser una persona. Y yo les animo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Animemos a otros hermanos a que puedan seguir viniendo a los tiempos de oración, porque se dan cuenta que en una aniversario puede haber muchos hermanos, pero en los tiempos de oración, yo sé que hay situaciones como las que puede ser un trabajo, pero el de constantemente ya ser un hábito el no estar en la iglesia un día miércoles de oración congregacional, creo que nos llama a la reflexión. Debo agarrar y hablar con ese hermano, con esa hermana y preguntarle. Yo me acerco al quien yo he empezado a discipular hace mucho tiempo
Yo le digo, el discipulado que tú estás llevando, si bien es cierto, estás aprendiendo conocimiento, pero le digo, si no puedes venir todos los miércoles, separa un miércoles en el mes. Porque si tú sigues continuando y terminas el discipulado, pero sigues con el mismo hábito de no venir, entonces pregúntate si realmente tu fe es real. Porque la fe tiene que llevar a crecer, ¿no? No a declinar ni a desaparecer. Así que es nuestra obligación, hermanos, cuidar de otros. Nos da la oportunidad Dios de poder hablarle a ellos, pero sobre todo de hablarnos a nosotros con el ejemplo que tengamos. Porque si no, ¿cómo? Como dijo el pastor, ¿no? Si tú no eres ejemplo, entonces ¿con qué cara podemos decir al otro que lo haga? Si ni siquiera nosotros lo podemos hacer. Los fariseos hacían eso. Ellos tomaban pesadas cargas y las ponían en el pueblo, pero ni siquiera ellos lo podían hacer. Así que vamos a orar. Por favor, hay el carro para que lo muevan, hay un carrito afuera. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reconocer que somos pecadores, y ayúdanos a sentir siempre que necesitemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la soberbia y el orgullo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, siempre a pedir perdón cuando realmente fallamos. Ayúdanos, Señor, a poder ver que tenemos ya el privilegio de haber entrado por la puerta estrecha, pero eso implica el esfuerzo de poder caminar en ese camino estrecho, y eso se requiere dependencia de ti para que podamos ir un día a la patria celestial victoriosos y gozosos de todos los privilegios que tú nos has dado desde que conocimos al Salvador. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora voy a invitar a Pastor